Bueno, gracias por estar con nosotros, Fernanda Trías. Estábamos hablando así por fuera del micrófono de lo que tiene que ver con el movimiento de los libros y el movimiento de los libros y el movimiento de los autores, porque sos uruguaya, viviste en la Argentina, vivís en Colombia y fuiste premiada en México. ¿Te considerás una autora latinoamericana o seguís diciendo soy una escritora uruguaya? Bueno, primero nada, saludarte, Inde, porque me estoy muy contenta de que nos podamos encontrar en persona después de que estuvimos virtualmente conversando, ¿no? Para vidas prestadas. Yo creo que, o sea, sí me siento uruguaya por todo el tema de la tradición, de que evidentemente eso te acompaña siempre, ¿no? Incluso en contra de tu voluntad. Y además sí me siento muy cómoda en la tradición de escritoras uruguayas. Sin embargo, claro, yo desarrollé un poco esa identidad, que eso además es un concepto que puede ser muy contestado. Hay gente que no le gusta nada pensar lo latinoamericano como algo, como una unidad, porque realmente dentro de eso hay muchas identidades nacionales que son muy valiosas y hay que rescatarlas, y a veces se siente como una gringada pensar, bueno, Latinoamérica como una sola cosa, ¿no? Pero no me queda otra palabra, no hay otra palabra en el lenguaje que me permita definirme un poco a mí, ¿no? Incluso desde el acento, que ya todo el mundo me dice que tengo acento, ¿no? Ahora venís un poquito colombiana igual. Por eso, pero acento, claro. O sea que sí. ya tengo una mezcla que en Uruguay y acá en Argentina todo el mundo me dice, ay, ya tenés acento de Colombia. Sí. Igual llevo 7 años allá, que es un montón, pero entonces se me fue mezclando. Y desde ese mismo lenguaje, yo allá en Colombia utilizo muchas palabras colombianas, que acá las modero, ¿viste? Pero incluso ahí, y un montón del imaginario también se me ha ido colando, y no tengo otra palabra más que latinoamericano para definir esa sensación que tengo un poco de la región, ¿no? De sí ser un poquito de todo, porque acá en Argentina también estuve 2 años. Ahora estamos hablando del lenguaje y también tenemos que hablar de lo que tiene que ver con los contenidos y con las historias. En Mugre Rosa, vos ya no vivías ahí, pero lo que aparece es una suerte de Montevideo. Viviendo en Colombia, ¿te cambia también la imaginación? ¿Aparecen temas que de otro modo pensás que no habrían aparecido? Porque viste que hay escritores que dicen que, por el contrario, a la distancia vuelven con la literatura con mayor intensidad al lugar de origen, digamos. Sí, en realidad, bueno, yo había escrito La Azotea, la primera novela que publiqué, La Azotea, era muy uruguaya, ¿no? Y ahí yo todavía no había salido de Uruguay, no había vivido fuera de Uruguay. Después me voy de Uruguay y empiezo mi periplo por distintos países, y ahí me fue cambiando mucho como, sí, el imaginario y los intereses de los temas de lo que quería hablar, y llegó un punto en el que necesité volver a Uruguay con la imaginación, porque digamos toda la descripción de la ciudad, del recorrido de la ciudad, yo en mente tenía Montevideo, pero iba haciendo todo el recorrido imaginario, o sea, no es que volvía a ver si en esta esquina que había y en esta, dije, bueno, si me falla la memoria no importa, ¿viste? Pero yo sí, y todos los uruguayos me dicen que la novela es muy uruguaya. Sin embargo, yo sí veo la influencia colombiana ahí. No sé hasta qué punto desde afuera ya se ve, porque ahora, por ejemplo, lo que estoy escribiendo ahora, creo que se va a notar mucho más la influencia colombiana. Pero, por ejemplo, hay como una violencia estatal que no es muy uruguaya. Que yo creo, bueno, evidentemente podemos pensar la dictadura, obviamente yo crecí en dictadura y todo. Pero no, es otro tipo, y hay algo que creo que yo no lo hubiese escrito de esa manera si no fuera por la experiencia colombiana. Luego como una especie de absurdo burocrático, ¿viste? Como eso, y todo ese control, porque esto fue antes de que viviéramos en la pandemia el control sanitario. Sí, claro. Y ya de algún lado eso me salió, y mi sensación es que eso era influencia de vivir ya
varios años en Colombia. Y hay algo, es raro lo que te voy a decir, porque por el tipo de tema, por esta idea de una ciudad portuaria en la que llega una peste, en la que algunos quedan enfermos crónicos, en donde a la gente se le empieza a caer la piel a jirones, en donde la gente se queda sin alimentos. Cuento un poco como para aquellos que aún no lo leyeron. En esto, que es tan apocalíptico, al mismo tiempo hay una exuberancia que podría tener que ver con Colombia. Insisto con lo que estabas mencionando recién. Quién sabe, hay algo que aparece de exuberancia y que tiene que ver con tu vivir en Colombia. Interesante, eso no lo había pensado, pero puede ser. O sea, yo sí creo, yo además me gusta dejar que la influencia haga lo suyo, ¿no? O sea, sí me gusta dejarme influir de la manera que sea y ir generando un poco esa especie de mezcla en el gran caldero de la bruja, ¿viste? Cuando esa imagen de la bruja revolviendo el caldero, porque en realidad eso soy. Porque yo me fui a comienzos de 2005 de Uruguay. Entonces, esa misma mezcla me define también. ¿Y qué lees mientras escribís? En general voy como buscando libros que de alguna manera me inspiren, como justo estaba leyendo ahora, empecé apenas a leer un libro de ensayos sobre la lectura de Tamara Kamensain, Sí. el que salió en Ampersand. Y libros chiquitos. Libros chiquitos. Me encanta que dice que a ella lo que le gustan son esos libros que la impulsan a cerrarlo y a ir a escribir. Y yo me identifiqué mucho con eso, pero eso implica incluso no necesariamente leerlo entero, que ella lo dice ahí. Trato de ir buscando libros que yo siento que o por el tema o por el trabajo del lenguaje me pueden, digo inspirar y suena raro, pero me pueden impulsar a cerrar el libro y a decir, se me vino una idea. O sea, no separás a la escritora cuando lees, porque de pronto alguno podría decir, no, bueno, cuando yo leo necesito leer y soy simplemente lectora. Vos estás como trabajando incluso con esa lectura. Sí, voy como haciendo una red enorme de afinidades temáticas o de cómo quiero que sea, no tanto temáticas, porque por ejemplo, todo el mundo me pregunta que cuántas distopías leí para Mugre Rosa y que cuánta ciencia ficción, y yo leí muy poquito. Yo buscaba otra cosa, buscaba en la textura de lo que me hacían sentir los libros, y podían ser libros muy realistas, pero cómo trabajaba en la atmósfera, o por ejemplo, y luego la gente, mis amigos y conocidos que se van enterando más o menos de que estoy escribiendo, me empiezan a decir, la niebla, claro. Sobre la niebla tenés que leer tal cosa, y sobre y ahí también iba buscando, iba leyendo. De esa manera. Hay algo en tu novela que, bueno, a mí es una novela que particularmente me gustó mucho, que me impactó mucho, pero hay algo que creo que cuando hablamos no le pusimos tanto énfasis y tiene que ver con la relación de ella con su marido, con su pareja, con su compañero de toda la vida. Que en la novela es importante, pero bueno, no es lo central, porque lo central tiene que ver también con un poco con el afuera, pero hay en esa historia que es tan dolorosa, de ese hombre internado, enfermo crónico, un hombre que, como estoy diciendo, estuvieron juntos desde siempre. ¿De dónde sale esa historia? ¿Cómo apareció ese señor? ¿Cómo aparece esa historia? La verdad es que estabas pensando un poco en las relaciones codependientes, ¿no? Y en esa imposibilidad de romper una cosa que mientras vos lo decías y lo describías a él como enfermo crónico, yo pensaba, la relación es enferma crónica. Total, exactamente. Pero no lo pensé de esta manera tan literal, pero sí tenía un poco eso, ¿no? Como esa cosa de no poder despegarse. Trampa, es una trampa. Y él como un personaje que es un poco misterioso, que no queda claro si de verdad es un genio o es un chanta absoluto. Que creo que eso es algo que nos pasa mucho en las relaciones. Claro, en las relaciones no, y en nuestros países, porque tiene una cosa muy rioplatense. El personaje es muy interesante en ese sentido. Total, ¿no? Y a veces empezás una relación con alguien que te parece un genio y después te das cuenta que estabas engañada y que era un chanta, pero bueno. No, pero también
ahí hay algo de los apegos feroces, ¿no? A mí me encanta Vivian Gornick, ya había leído Apegos feroces, pero digo, me encanta usar ese término porque lo describe muy bien, tanto con la madre como con Max. Ella tiende a establecer estas relaciones de apegos feroces que no se sabe hasta dónde es amor y hasta dónde es apego enfermizo, ¿no? Y también había, y parte del camino de ella es ver si logra romper con eso o no. Sí, si la ayudan a romper también, ¿no? Si la situación, porque muchas veces son las situaciones las que te permiten en ese sentido sí, cortar. Claro, ¿no? Y ahí hay cosas que pasan que la van como empujando, pero yo estaba todo el tiempo dándole vueltas a la imagen del elástico, ¿no? Que está ahí siempre trabajada, ¿no? Porque te da la sensación de que hay un elástico que se estira y luego que se está por romper y de pronto no se rompe y te lleva otra vez, y es esa desesperación del apego feroz. Recién hablabas de la bruja que revuelve la comida y pensaba en comida y pensaba en cómo me impactó el momento en que finalmente la protagonista encuentra comida. Tal vez porque lo que encuentra es una de mis comidas favoritas, que yo diría, si no puedo comer nada más en la vida, con esas latas yo me arreglo. Pero me gustaría que me cuentes un poco cómo surge esa escena, que es una escena muy poderosa dentro de la novela. Sí, yo creo que tal vez esas latas también hacen parte de mi alimentación de la infancia, por lo menos, y de muchos años. Pero claro, yo pensaba, en esta catástrofe ambiental que viene desde el río y que lo primero que afecta es el río, obviamente se ven afectados los peces, ¿no? Entonces, la pesca se convierte en lo primero que desaparece y ese es un lado de la alimentación que desaparece. En un país en el que es muy importante los mariscos y el pescado por estar tan tan mirando hacia el agua, dándole tanta importancia. Entonces, ya como también tocar una cosa muy de la identidad nacional, obviamente la carne mucho más, pero digo, ya sabemos de qué estamos hablando. Y luego pensaba, claro, pero las latas de atún se pueden almacenar mucho tiempo, y me imaginaba, tuve la imagen de la protagonista abriendo una lata y de pronto todo ese olor marino, que es ahora el olor de la muerte y el olor de todo lo prohibido, de lo tóxico, de lo imposible, de lo que ya nunca va a ser, viene, ¿no? Como es un olor tan fuerte y tan pregnante, le sube a la nariz y al mismo tiempo que va comiendo, eso es como una Magdalena de Proust a la apocalíptica uruguaya, no sé. Le empieza a disparar todos los recuerdos de infancia, de la sal, del mar, de todas esas cosas, ¿no? Y empieza a hacer una cadena de asociaciones, de imágenes que yo las tenía asociadas también, que las tengo yo asociadas a mi infancia también, porque yo tengo a mi infancia inseparable de esos veranos de balneario, ¿no? ¿Qué te pasa cuando te sentís en el medio de una tradición de escritoras latinoamericanas tan potente como las que tenemos hoy en plena producción? ¿Cómo te sentís en esa compañía? No, impresionante, me encanta porque además yo llegué a vivir lo que es haber publicado y tener muy poca compañía. Publiqué en 2001, obviamente estaban las antiguas y todo eso, pero a vos te parece que eso es inalcanzable, siempre o están muertas o son muy mayores y las ves muy inalcanzables, no son pares, ¿no? Todo empezó a mejorar mucho cuando toda esta generación de escritoras latinoamericanas empezó a publicar más y más, empezamos a leernos, empezamos a construir redes de intercambios de lecturas, de opiniones, pero solo con el hecho de poder leernos, creo que eso ya cambió mucho el panorama. Claro, me siento afortunada de pertenecer o de estar en diálogo con estas escritoras. Yo leo muchísimo y estoy bastante al tanto, pero
pero sí me acuerdo de los años aciagos de